¿Qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Uso de la estadística inferencial. Evaluación del rendimiento de los estudiantes. Las medidas de tendencia central se pueden utilizar para analizar el rendimiento de los estudiantes en diferentes pruebas y exámenes. Por ejemplo, la media se puede utilizar para determinar el promedio de calificaciones obtenidas por los estudiantes en una prueba, mientras que la mediana se puede utilizar para identificar la calificación que se encuentra en el centro de un conjunto de datos. La hipótesis nula es la afirmación contraria a lo que tomamos como hipótesis. A esta segunda la llamamos hipótesis alternativa. La hipótesis nula tiene en su redacción una negación, la palabra no o su equivalente. Muy bien, ahora hablemos de las reglas básicas de probabilidades. El redondeo de probabilidades es una técnica que se utiliza para presentar una probabilidad con un cierto nivel de precisión. En general, las probabilidades se expresan como números decimales entre 0 y 1. Por ejemplo, una probabilidad de 0,573 significa que hay una probabilidad de 57,3% de que un evento ocurra. Cuando se presenta una probabilidad, a veces es necesario redondearla para hacer más fácil de entender o para ajustarla a una escala específica. El redondeo de probabilidades se puede hacer de varias maneras dependiendo del nivel de precisión deseado. Por ejemplo, si se desea redondear una probabilidad al número entero más cercano, se puede utilizar el redondeo normal. Si la probabilidad es 0,573, el redondeo normal resultaría en una probabilidad de 57%. Si se desea una precisión mayor, se puede utilizar el redondeo decimal. Si se desea una precisión menor, se puede utilizar el redondeo porcentual. La probabilidad condicional, hay que tener en cuenta que el valor de la probabilidad condicional es un número entre 0 y 1. Cuanto mayor sea la probabilidad condicional, más probable será de que el evento A se cumpla cuando ocurra el evento B. Pero cuanto menor sea la probabilidad condicional, menos probable será que el evento A se cumpla cuando suceda el evento B. En pequeño resumen sobre el muestreo, desde un punto de vista teórico, el concepto de muestreo es fundamental para la inferencia estadística. El hecho de que las muestras no sean exactamente representativas de las poblaciones significa que las inferencias presentan cierto margen de incertidumbre. Para cuantificarlo y definir técnicas inferenciales, es necesario conocer cómo se comportan los estadísticos obtenidos en las muestras. Esto es como las distribuciones muestrales de los estadísticos habitualmente utilizados para la inferencia. Las muestras singulares generadas para la investigación con sujetos suelen utilizarse para obtener algunos estadísticos, como ejemplo media proporción y también cuasivarianza, etc. Esto es lo que realiza el proceso de inferencia. En cambio, las muestras simuladas por ordenador suelen ser utilizadas para obtener distribuciones muestrales y realizar inferencias. Esto es de interés cuando se dan circunstancias especiales, no se aconsejan utilizar los procedimientos habituales. Las distribuciones muestrales son distribuciones de estadísticos de muestras que pertenecen a la misma población. Por ejemplo, la distribución de muestras de media, de la distribución de la media de muestras de un mismo tamaño, extraída de la misma población. Gracias. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se selecciona los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra. Estos pueden ser objetivos, pueden ser también un marco que se pueda evaluar, también pueden ser identificar el marco o muestra existencial. También podemos calcular los intervalos
y también podemos seleccionar al azar o seleccionar una muestra puntualmente. En otro ámbito también mantenemos lo que sería el muestreo estratificado. Es un muestreo que utiliza el método implementado en estadísticas, en el cual la población se divide en extractos homogéneos, es decir, grupos de elementos que cuentan con una característica en común. De esta manera, este tipo de muestreo poblabilístico se utiliza en una población cuyos elementos son heterogéneos, es decir, no cuentan con un patrón o características generales. En los muestreos poblabilísticos se utiliza una población cuyos elementos son heterogéneos, es decir, no cuentan con un patrón o características generales en los que los identifiquen. Algunas características de este muestreo estratificado puede ser el cálculo del tamaño de muestras que pueda ser de manera proporcional o no. También mantenemos el estimado estimado más utilizado debido a la facilidad que brinda a la investigación conocer la población, lo que estamos tratando de sacar un extracto, que sería 1, 2 o 3. También podemos, entre otros, también generalizar el muestreo por conglomerado, también conocido como el muestreo por racismo. Es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar. Los elementos del muestreo se seleccionan de manera individual una u otra vez. Muchas gracias. Supongamos que un candidato político quiere saber cuál es el nivel de aprobación de su programa en una población de 10.000 votantes. Decide tomar una muestra aleatoria de 500 votos y pregunta si aprueban o no su programa. La proporción de votantes que aprueban es del 60%. Para calcular el error de muestreo, necesitamos la desviación estándar de la aprobación mensual. En conclusión, el cálculo de probabilidades y los métodos de muestreo son herramientas esenciales en las estadísticas que permiten a los investigadores y profesionales hacer inferencias y tomar decisiones informadas basadas en datos. La probabilidad es fundamental para entender la incertidumbre asociada con los eventos aleatorios y la toma de decisiones en presencia de incertidumbres. Los métodos de muestreo, como el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo sistemático, son utilizados para seleccionar muestras de una población y obtener información sobre ella de manera más precisa respectiva. Conclusiones. La estadística inferencial y los métodos de muestreo se utilizan en diversos campos de aplicación, desde la medicina y la psicología hasta la ingeniería y la economía. Estas herramientas son especialmente útiles en la investigación científica, donde se utilizan para hacer inferencias sobre poblaciones a partir de datos de muestras, lo que permite a los investigadores generalizar sus resultados y hacer afirmaciones sobre la población en su conjunto. Muchas gracias.